Bueno muchachos, muy buenas tardes para todos. Me da gusto saludarlos. Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a cerrar académicamente, pues a cerrar en cuanto a la conexión, a que nos conectemos. Pero recuerden que la plataforma está abierta 24/7. Entonces ustedes en este receso que vamos a tener, porque hasta hoy pues vamos a estar impartiendo formación, al menos la parte técnica. No sé si haya otra programación para mañana o la otra semana, creo que no. De todas maneras, en la parte contable, en la parte técnica, hoy cerramos porque ya nosotros también como instructores SENAS terminamos la formación y ya la otra semana estamos entregando informes y terminando el contrato, porque esto es por contrato. Y ya esperar pues el otro año. Pero ustedes recuerden que ustedes pueden ingresar a la plataforma 24/7, pueden adelantar, pueden hacer actividades. No es necesario que nosotros estemos ahí. Eh, ya cuando nos reintegremos, pues retomamos y bueno, seguiremos el cumplimiento del calendario que seguramente Wilson o Edin ya marcó para la tecnología. Entonces, hoy vamos a retomar lo de la semana pasada. Recuerden que la semana pasada estábamos, permítanme les comparto pantalla para que vayamos. Recuerden que estábamos viendo los registros y devengos, donde vimos pues la parte conceptual de la información contable, el marco conceptual bajo estándares internacionales, las políticas contables, fundamentos, los hechos económicos, etcétera. Lo más relevante de la contabilidad en cuanto a la parte conceptual, que es la partida doble, ecuación contable, que es una cuenta, etcétera, que es un hecho contable o económico, de manera que eh, podamos hoy aclarar cualquier duda que se tenga, pero también poder introducirnos un poco en lo que es los registros de hechos económicos, porque es lo más relevante en la contabilidad. En la contabilidad sí se deben cumplir con unas normas establecidas por el decreto 2649 del 93 y por la ley 1314, que es las NIF, normas internacionales de información financiera. Son las normas que están vigentes para la contabilidad, de manera que nosotros debemos eh, tenerlas muy pendientes, conocerlas, etcétera. Pero cuando se inician operaciones económicas en una empresa, lo primero que se debe hacer es elaborar un balance inicial. Por lo menos aquí les muestro un ejercicio. Esto lo vamos a ir desarrollando paso a paso, porque esto yo entiendo que apenas ustedes están pues metiéndose en lo que tiene que ver en los hechos económicos de las empresas. Entonces, en una empresa casi siempre se comienza, mire que aquí dice la empresa calza bien SAS. Entonces, las empresas siempre tienen una razón social. Calza bien SAS. Y las SAS son una modalidad de empresas que aquí en Colombia en el 2012 se volvió muy popular esta SAS
porque antes eran empresas unipersonales, pero a partir del 2012 que se crearon las SAS, muchas empresas se transformaron en SAS porque les dieron beneficios, porque más facilitaron los procesos, y no era tan engorroso. Antes había que hacer escritura pública, había que hacer de cuánta cosa. Ahora no, ahora con las SAS, un documento privado, se hacen unos estatutos y se puede crear una SAS. Y una SAS se puede crear desde una sola persona. Puede crear una SAS, que haya un solo socio. Entonces, este ejercicio nos muestra pues a qué se dedica la empresa. Lo primero que uno debe tener claro cuando está en una empresa, bueno, el nombre de la empresa y a qué se dedica. Ese a qué se dedica me va a indicar más o menos los procedimientos de contabilidad. Entonces dice que se le dedica a la compra y venta de zapatos. Ojo, compra y venta, es decir, ellos no producen, compran y venden zapatos. Dice que comenzó sus actividades el 1 de marzo de 2025 con un capital social. Ojo con esto, el capital social, 147.510.000 pesos, distribuidos así. Dice 2.500 pares de zapatos a 17.500 pesos cada uno, 30.000 pesos en efectivo, 30 millones de pesos en efectivo y 73.760.000 en propiedad, planta y equipos. Esto es lo que se conoce como activos fijos o propiedad, planta y equipo, que es la cuenta 15 en el PUC. Entonces, cuando uno tiene esta información, lo primero que hay que hacer es hacer un balance inicial o registrar esa primera información. Entonces, lo primero que uno hace es en el libro diario. Así es que se empieza una contabilidad en el libro diario. ¿Y por qué diario? Porque es donde se hacen los registros de lo que sucede diariamente. Por eso se llama libro diario. Entonces dice que fue el 1 de marzo de 2025, ¿cierto? La fecha, 1 de marzo de 2025. Me le doy ingreso, alguien me va a ingresar. Entonces, lo primero es eso. El código, entonces, ¿qué vamos a registrar? Primero el inventario, porque dice que hay un 2.500 de zapatos, 2.500 pares de zapatos a 17.500. Entonces, ese es mi inventario. Mi inventario es la cuenta 1435, que se llama mercancía no fabricada por la empresa. Esto poco a poco lo vamos a ir asimilando. Mercancía no fabricada. No se preocupen ahora porque no sepan los códigos, no sepan, no, esto, un contador, un auxiliar, un asistente de contabilidad, lo que debe tener a la mano el PUC para que conozca los códigos y las tablas de retención en la fuente, que eso ya también lo vamos a ir conociendo. Entonces dice que son 2.500 pares de zapatos en mi inventario, 2.500 a 17.500 pesos cada par. Es decir, mi inventario cuesta 43.750.000. También dice que son 30 millones de pesos en efectivo, es decir, que están en caja. La cuenta 1105, 30 millones de pesos. Y dice que propiedad, planta y equipo, pongámosle maquinaria, que es la 1512. Maquinaria hay un valor de 73.760 pesos. 73.760. Entonces esos son mis activos para iniciar la empresa. Y recuerden lo de la partida doble.
que todo débito debe corresponder a uno o varios créditos, o varios débitos deben corresponder a un crédito. Entonces la cuenta 3605, que es el patrimonio o capital social, es la suma de estos tres. Porque ahí me están dando el dato que la empresa empezó con mire que aquí me dice, con un capital de 147.510.000 pesos. 147.510. Entonces este es el primer asiento de apertura o balance inicial. Quiero saber si hay alguna pregunta al respecto de esta contabilización del balance inicial. Si no, pues para seguir. Profe, Sí. yo tengo una duda. Nosotros tenemos que hacer también un ejercicio así en un taller. ¿Es necesario poner los códigos así como usted los está explicando? Sí, sí, porque deben empezar a familiarizarse con los códigos. ¿En dónde se encuentran esos códigos? El PUC, Plan Único de Cuentas. Ok, Eso listo. lo pueden descargar en Google o lo pueden comprar en esas papelerías. Eso, ese sí, sí o sí hay que tenerlo a la mano porque lo vamos a usar durante todo el tiempo, el PUC, Plan Único de Cuentas. Vale, profe, gracias. Con gusto. Entonces, en nuestro primer asiento o apertura, está la apertura de la contabilidad o el balance inicial es este. Profe, disculpe, qué pena. Es Sí, que tengo una duda. sí. Yo acabé de entrar porque no me accedía, pero ¿qué trabajo? ¿Cuál es el tema que está explicando ahí de las tareas que tenemos o es nuevo? No es Parecía. un ejemplo que les estoy explicando de, recuerden que la clase pasada lo que vimos fue este tema de registro de bengos contables. Ah, ok. Los registros. Entonces, un ejercicio que estoy haciendo para que asimilen, mire que aquí al fondo hubo asientos contables para que ustedes entiendan esos asientos contables, cuando es débito, cuando es crédito, cuando es ingreso, etc. Eso lo Gracias, profe. estoy haciendo como un ejemplo. Y pues para que vayan asimilando todo el tema de los registros contables. La clase la sube hoy mismo esta que estamos dando ahorita. Sí, yo les mando este ejercicio, se los mando hasta donde lleguemos. Porque Bueno, este ejercicio es muy largo, este ejercicio se llama ciclo contable, pero hoy con que entendamos el libro diario es suficiente. bueno, muchas Y gracias. este primer asiento es el libro, el balance inicial o registro de apertura, también se le llama. Con gusto. Gracias, profe. Con mucho gusto. Profe, yo tengo un ejemplo. Buenas tardes, compañeros Buenas y profe. tardes. Listo, entonces ahora Es sí entramos en los hechos económicos de la empresa, las compras y las ventas. Las compras y las ventas. Recuerden que toda razón de ser de una empresa es comprar y vender. Y mire que le dice que la empresa se dedica a la compra y venta de zapatos. Esa es la actividad comercial de ellos. Esa es la razón de ser de esa empresa. Entonces dice que el 1 de marzo vende a Calzado Bucaramanga 540 pares de zapatos. Este es el valor unitario más el IVA y que ese mismo día le pagan el 30% en efectivo y el resto a crédito. Entonces contabilicemos esa venta. Marzo 1, es decir, la misma fecha. Siempre que vendemos y es una empresa comercial, utilizamos la cuenta 4135 que se llama comercio
al por mayor y al por menor. ¿Es donde lo encuentran? El PUC. Marcela o Juliet, pregunta. Sí, profe, tengo una pregunta. ¿Sí me escuchan? Correcto. Bueno, que viene también para hacer los balances, ¿es grupal? Pues yo no sé, ¿ustedes están trabajando en grupos todo? Porque sí, puede ser grupal. Si ya tienen el grupo colaborativo, eh, pueden trabajarlo grupal o individual, ¿no? Importante Ok, es que si lo gracias. trabajan grupal, cuando lo monten, cada quien debe montarlo. O si montan uno solo, pues no, debe ser para que se pueda calificar uno a uno, pues cada quien debe montarlo, pero sí lo pueden trabajar grupal. Instructor, disculpe, ¿usted está grabando la sesión? Sí, señor, Ah, ok, gracias, profe. con gusto. Sofía, Profe, Gracias, una profe. pregunta. En la actividad de informe, direccionamiento estratégico y políticas contables de los talleres, ¿también es individual? esas actividades ustedes las pueden hacer grupal, trabajar en grupos colaborativos, pero al momento de subirlas sí tiene que ser individual, pues cada quien la debe subir, pero pueden trabajarlas en grupos colaborativos. Listo, Muchas gracias, profesor. con mucho gusto. Este es un ejercicio, sí, Daniela. Buenas tardes, profe. Una pregunta. ¿Vamos a trabajar con el PUC, el Plan Único de Cuentas bajo NIF o el normal? No, el normal, el comercial. El comercial, sí, para que no se me confundan. Después miramos bajo las normas internacionales. Los cambios no son muchos, pero trabajemos todo bajo el PUC comercial, el normal. Profe, lo que pasa es que yo cuando estaba en el SENA estábamos trabajando con el PUC bajo NIF y más o menos tengo conocimiento desde el PUC bajo NIF. Sí, muy bien, me parece muy bien que ya tengas conocimiento del manejo del PUC bajo NIF, pero para empezar es mucho mejor, más práctico, más fácil el PUC comercial, el normalito. ¿Listo? Bueno, entonces ya vamos a contabilizar la compra. Las compras se contabilizan de esta manera. Primero, comercio al por mayor y al por menor, que es la 4135. Recuerden, la naturaleza de las cuentas es lo más importante cuando yo estoy contabilizando. Saber que las cuentas 1, 5, 6 y 7 son de naturaleza débito, es decir, inician por el débito, se disminuyen por el crédito y el saldo debe ser crédito. Pero las cuentas 2, 3 y 4 son de naturaleza crédito, es decir, inician por el crédito, aumentan por el crédito y se disminuyen por el crédito. Entonces esta es una cuenta 4, debe aumentar por el crédito. Dice que vendí 540 pares de zapatos a 33.200 pesos. Entonces 540 por 33.200. Hago la operación. Y eso me da 17.928.000. Dice que más el IVA. Entonces el IVA, cuando yo vendo, el IVA es un IVA generado. Estoy generando un IVA. Y el valor de la venta por el 19%, ese es el IVA generado. Siempre que yo vendo,
Bueno, no le voy a meter IVA nada más, no le voy a meter retención en la fuente porque en este momento sería confundirlo. Más adelante ya les hablo de la retención en la fuente. Vamos a hacer algo simple, solamente con el IVA. Siempre que yo vendo, yo le vendo a los clientes, debo causar cuentas por cobrar clientes, que es la 1305. Entonces aquí es igual a la venta más el IVA. Ese cliente me queda debiendo 21.331.000 pesos con 334.320 pesos. Yo causo la venta de esta manera. La venta más el IVA y la cuenta por cobrar cliente. Si ese cliente me paga de contado o me abona, entonces luego contabilizo el abono. Aquí dice que me abona el 30% y me queda debiendo el resto. Entonces siempre que me abonan, disminuyo la cuenta por cobrar clientes, es decir, dice que me abonó un 30%, entonces multiplico eso que me quedó debiendo ese cliente por el 30%. ¿Y de dónde entra? Pues seguramente esa plata me la consignan con una transferencia en el banco. Bancos, ese mismo valor que le estoy abonando al cliente, ese mismo valor lo llevo al banco. Entonces, mire, este es el abono que hace el cliente. Recuerden, la cuenta 13, por ser una cuenta en que empieza por 1, es de naturaleza débito. Aumenta por el débito, pero disminuye por el crédito. Aquí está disminuyendo porque ese cliente me está haciendo un abono. Hasta ahí vamos bien, está claro. Y entra al banco porque ese cliente me está pagando con una transferencia. Y hasta ahí, bueno, hasta ahí queda la venta. En marzo 3 dice que ingresa un nuevo socio y aporta el 30% del capital inicial de la empresa en efectivo. Entonces contabilizo marzo 3. Aquí le cambio por el 3. Ojo, me está entregando un efectivo, es decir, eso está entrando a caja. Caja. Dice que el 30% del total del capital, entonces 30% del capital inicial de la empresa. Es decir, el capital social, mire que es este. Entonces lo que me está entrando a caja es este valor por el 30%. Mire que la contabilidad de lógica también tengo que ponerle lógica y leer muy bien para poder contabilizar bien las cosas. Como es un nuevo socio, pues eso es capital social. Mi capital se aumentó en un 30% porque ese nuevo socio entregó esa plata en efectivo y dijo, no, yo entro a ser socio de la empresa, se me aumenta mi capital social. Ahí vamos, poco a poco. Luego dice que vendo 740 pares a 36.200, IVA incluido a crédito, es decir, fiado. Ojo cuando dice IVA incluido. Como es una venta, eso fue el día 4. Día 4 vendí, recuerden que cuando vendo utilizo la cuenta 4135, dice que vendí 740 pares a 36.200. 740 pares a 36.200. Pero ese valor tiene el IVA incluido.
sea, los 36.200 tiene el IVA incluido. ¿Cómo hago para sacarle el IVA a ese valor? El valor lo divido sobre 1,19 y ese es el valor 30.420 pesos. Sería el valor sin IVA. Entonces el IVA sería la diferencia, ¿cierto? Entonces aquí no serían por 36.200, sino por 30.420. ¿Entendieron eso? Se lo repito. Sí, profe, Cuando creo diga sí. que el valor trae el IVA incluido, en este caso dice 36.200 IVA incluido. Entonces lo que tengo que hacer es ese valor dividirlo entre 1,19 y ya tengo el valor sin IVA. En 36.500 va dividido 36.200 con 19.000. lo divido entre, ojo, 1,19 y me da el valor sin IVA. Entonces contabilizo la venta, que fueron 740 pares, por el valor sin IVA. Y aquí pues ya contabilizo el IVA. IVA generado. El valor de la venta por el 19%. Dice que vendí a crédito, es decir, una cuenta por cobrar clientes. Venta por cobrar es igual a la venta más el IVA. Y ahí vamos, mire que ahí ya vamos teniendo el movimiento, por eso se llama libro diario, porque registro diariamente lo que pasa en la empresa, compras, ventas, gastos, aportes de los socios, etcétera. Y en el libro diario deben registrarse todo lo que sucede en la empresa, sin que falte nada, porque yo no puedo, si yo dejo de registrar algo, pues mi contabilidad va a estar incompleta, mi contabilidad no va a ser confiable, mi contabilidad no va a ser oportuna para tomar decisiones. Es supremamente importante que yo no deje pasar absolutamente nada de lo que sucede en la empresa para contabilizarlo, porque de eso se trata la contabilidad, que presente una manera fiel, confiable, fidedigna, etc. Muy bien, ahí seguimos. Ahí ya vendió. Ahora dice que compra a la empresa Gran Zapato S.A. 550 pares a 17.500 más el IVA a crédito, es decir, me la fiaron. Ya contabilizamos con ventas, ahora miremos las compras, cómo se contabilizan. Eso fue el día 5 de marzo. Siempre que yo compro y la empresa es una empresa que compra y vende, no produce, sino que compra y vende, utilizo la cuenta 1435. Se llama mercancías no fabricadas. Por ser una cuenta que empieza por 1, es de naturaleza débito. 550 por 17.500. Multiplico 550 por 17.500. Siempre que yo compro, el IVA es descontable. Ya les explico por qué.
Cuando yo vendo, yo genero IVA, pero cuando yo compro, a mí es el que me facturan ese IVA y yo lo pago. Cuando yo le pago al proveedor, yo le pago la compra más el IVA. Entonces ese IVA es a favor mío y ese IVA yo después me lo puedo descontar. Dice que lo compré a crédito. Yo siempre le compro a los proveedores. Cuentas por pagar, proveedores. Y es igual a la compra más el IVA. Ahí estoy causando una compra. Entonces recuerden, cuando vendo es la 41.35. Cuando compro la 14.35. Cuando vendo el IVA es IVA generado. Cuando compro el IVA es descontable. Entonces cuando yo presento mi declaración de IVA, cuando yo presento mis impuestos, los debo presentar. El IVA para las grandes empresas se presenta cada 2 meses, el IVA. Y para las pymes cada 4 meses. Entonces cuando yo voy a presentar mi declaración de IVA cada 2 meses, pongamos el ejemplo, voy a presentarla cada 2 meses. Entonces yo coloco en el formulario ventas, 100 millones de pesos, IVA generado de esas ventas, 19 millones de pesos. Pero más abajo el formulario dice compras. Digamos compré 80 millones de pesos. IVA descontable, 15 millones de pesos. Valor a pagar, entonces generé 19, pero yo ya pagué 15 porque se lo pagué a los proveedores. Esos 15 me los descuento y solo pago los 4, que es la diferencia. Cuando estemos viendo impuestos, vamos a hacer ejercicios de eso. O cuando hagamos ejercicios de, digamos, de inventarios, donde se compran y venden inventarios. Y contabilicemos no solo el IVA, sino la retención en la fuente, el RTICA. Les voy a explicar más detalladamente eso. Muy bien, hay una compra. En marzo 6 dice, abre una cuenta bancaria con el 65% del efectivo. Marzo 6, es decir, ya aquí alguien está ingresando y entonces cuando mire que aquí hemos hecho unos registros contables. Entonces miremos qué ha ingresado a caja. Aquí dice que a caja ha ingresado 30 millones. Aquí hay otros 44 millones del nuevo socio. Entonces son 74 millones 253 mil pesos que hay en caja. Y dice que yo abro una cuenta, es decir, la llevo al banco, la consigno en el banco, en mi cuenta del banco, ¿cuánto dice? El 65%. Entonces la plata que yo tengo en caja, porque no es sano tener mucha plata en caja, porque se presta o para malos manejos o para que me atraquen. Y la saco de caja. Siempre que ustedes vean o les digan que lo que tengo en caja se consignó en el banco, esto es lo que hay que hacer. Entra al banco y sale de caja. Porque no es sano manejar mucha plata en la caja, porque se presta para muchas cosas. Por control interno, uno no debe permitir que en la caja permanezca mucho dinero ahí en efectivo. En marzo 7 dice vende a Calzado Bucaramanga 440 pares de zapatos a 33.500 más IVA.
le pagan el 65% con transferencia y el resto a crédito. Primero contabilicemos la venta. Eso fue en marzo 7. Recuerden, siempre que vendo es la 4135, que se llama comercio al por mayor y al por menor. Como es una cuenta 4, es de naturaleza crédito. 440 por 33.500. Multiplico 440 pares por 33.500. Siempre que vendo, el IVA es generado. Un IVA generado. O sea, no es mío, ese IVA es de la DIAN. Por el 19%. Por el 19%. Y yo siempre le compro a los proveedores y le vendo a los clientes. Cuentas por cobrar clientes. Es igual a la venta más el IVA general. Pero dice que ese cliente me pagó, ese mismo día me pagó el 65%. Con transferencia, es decir, entró al banco. Siempre que digan que me pagó con transferencia, es porque entró al banco. ¿Cuánto? El 65% de lo que me quedó debiendo ese cliente. Entonces, y disminuyo la cuenta de clientes. ¿Por qué? Porque me está abonando. La disminuyo en ese mismo valor. Ahí ya queda contabilizada la venta y el abono que me está haciendo. Permítanme tomar un pantallazo. Muy bien, entonces miren que así vamos teniendo el registro de lo que está pasando en la empresa, día a día. Por eso se llama libro diario. El día 8 dice que compré 340 pares a 17.500 más IVA y estoy pagando el 40% con una transferencia y el resto a crédito. Por eso yo no puedo dejar de contabilizar nada, porque se me descuadra, se me daña mi contabilidad. Si yo no estoy atento y no registro las compras, las ventas, los gastos, no, se me daña la contabilidad. Dice que compré 340 a 17.500, 340 por 17.500. Operación matemática simple. Cuando compro, el IVA es descontable. Ya les expliqué cómo lo recupero. Porque ese IVA yo se lo pago al proveedor. Yo siempre le compro a los proveedores. Los que me suministran la mercancía a mí se llaman proveedores. Los que me la compran se llaman clientes. Pero aquí le estoy abonando a ese proveedor el 40%. Dice que se lo pague con una transferencia. Con transferencia, es decir, sale del banco. Es la cuenta de proveedores. Se disminuye. Recuerde, esta cuenta, por ser una cuenta 2, es de naturaleza crédito. Aumenta, nace y aumenta por el crédito, pero se disminuye por el débito. Como me está abonando, le disminuyo ese valor en un 40%. Le estoy pagando y dice que con una transferencia, entonces sale del banco. Esa es la contabilidad. La esencia de la contabilidad es esta: hacer los registros de los hechos económicos. Entonces ustedes, el PUC, tienen que tenerlo a la mano para poder hacer los registros.
y ponerle lógica también. La contabilidad no es mecánica, pero es de lógica y es muy repetitiva. Yo aprendo a registrar compras, ventas bien hecho y seguramente pues eso no va a cambiar. Porque hay otra compra, 400 pares a 17.500 y estoy pagando el 20%. Marzo 9. Voy a copiar las mismas cuentas porque son las mismas que van a... Solo cambia los valores y la fecha. Es 9. Entonces dice que compré 400 pares a 17.500. Es lo primero. 400 por 17.500. El IVA de esa compra, el 19%, el IVA descontable. La cuenta por pagar proveedores es la compra más el IVA. Dice que le aboné el 20%, entonces disminuyo proveedores en un 20% y lo estoy pagando con una transferencia bancaria. Ojo, siempre debo verificar que mis débitos 9.996.000 sean iguales a mis créditos 9.996.000, porque esa es otra. Si mis débitos y mis créditos no dan igual, algo estoy haciendo mal. Uy, ya son, el tiempo vuela, ya son. Aquí dice que vendió 40 pares de zapatos a 39.600, IVA incluido, y me pagan el 60%. Recuerden que cuando es IVA incluido, debo hacer la operación que hicimos ahora. Eso fue el 10. El 10. Estoy vendiendo 41.35, comercial por mayor y al por menor. Estoy vendiendo IVA incluido. Dice que el valor es 39.600. Recuerden, para saber cuál es el valor sin IVA, tomo el valor con IVA y lo divido entre 1,19. Ya, 1,19. Y mi precio es, aquí le disminuyo los decimales. Mi precio son 33.277. Entonces, ese es el precio de venta. Entonces, 40 pares de zapatos por 33.277. Ahora sí, siempre que vendo el IVA es generado. Ustedes dirán, ¿y cómo se entera la DIAN que yo vendí? ¿Cómo se entera? Recuerden que ahora todo está digitalizado y la facturación electrónica es un medio por el cual facilita muchas cosas, pero es más el control de la DIAN sobre las empresas. ¿Qué compró? ¿Qué vendió? ¿Qué, si, la nómina electrónica? Todo está controlado por la DIAN para saber o para evitar la evasión, que aún así pues es mucha, pero bueno. Aquí me pagaron el 60%, dice que en efectivo, es decir, entra caja, el 60% de lo que me quedó debiendo ese cliente me lo está pagando en efectivo. Y disminuyo la cuenta por cobrar clientes porque ese cliente me está abonando ese valor. Si sumo mis débitos, 2.534.376. Mis débitos y mis créditos, 2.534.376. El principio de partida doble.
mis débitos deben ser igual a mis créditos siempre. Se va a acabar el tiempo, muchachos. Entonces, este ejercicio yo se los mando ahora hasta aquí. Ustedes síganlo desarrollando y bueno, pues ya el otro año retomamos. Yo les hago un repaso general de este tema. Procuren montar las evidencias para poderlas calificar, porque nosotros antes de irnos tenemos que calificar todo, al menos esta primera parte de la competencia. Entonces, muchachos, no sé qué preguntas tienen, porque ya el tiempo... Profe, buenas tardes, yo tengo una pregunta. Sí. Mi nombre es Marina Arbaez, sino que yo subí las infografías, ¿no, profe? Que era clasificación de empresas, pero yo tuve un error y lo subí incompleto. Sí. Tú le informaste a Edin, porque esa evidencia creo que se las dejó Edin. La verdad no recuerdo, yo creo que le escribí al profe William, si no estoy mal. Wilson. Wilson, ajá, Ah, pero no me dio Realmente respuesta. la otra semana que estamos reunidos los instructores, yo hablo con él y reviso y también por el grupo me escribes para tenerte pendiente y revisar eso, listo. Bueno, profe, muchísimas gracias. Listo, Juliet. Pregunta, Juliet. Buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿Esta clase está quedando grabada? Sí, Porque correcto. las clases con su merced no las he visto en Sajuna, o sea, como que no están cargadas ahí. Sí, es que no he tenido, pero sí, está quedando grabada. Yo subo las 3 porque tengo que reunirme con Wilson, porque hay un tema técnico ahí que él me va a explicar para poderla subir, pero sí está quedando grabada. Ah, bueno, gracias. Con gusto. Profe, disculpe, profe, disculpe, o sea que las clases de pronto atrasadas, esas son las que estaba, porque yo también estuve buscando y faltaban algunas, entonces son las suyas. Sí, deben ser las mías. Sí, yo no he podido subir ninguna por un tema técnico ahí que voy a resolver con Wilson mañana o Ok. la otra semana seguramente. Es que ya que estamos a 11, ya la otra ya entraría casi entrega de trabajo, hasta el 19, imagínese. Sí, porque es que ya mañana nosotros tenemos un evento ahí en el SENA por cierre de la parte académica y ya el lunes, martes y miércoles es entrega de informes y estamos allá todos reunidos en el SENA, entonces yo me veo con él y puedo, Bueno, pero profe. si mañana tengo posibilidades de hablar con él, yo le digo que me explique y las puedo subir mañana. Bueno, muchas gracias. Un gusto. Bueno, chicos, me dio gusto estar con ustedes. Sé que ha habido problemas técnicos, algunas otras cositas, pero esperemos mejorar esto para la próxima temporada. Y bueno, disfruten con la familia estas fiestas. Y Nelly, ¿ibas a decir algo? Profe, sí, buenas tardes. Profe, ¿qué pasa si no alcanzamos a subir todos los trabajos hasta el 19 ahí? Pues ¿Los ponemos podrían fechas. calificar después o ahí cómo es? Nosotros ponemos fechas pues para que no se nos... Pero sí, eso normalmente pues ustedes lo pueden subir o anticipadamente y no es lo recomendable no es que se dejen acumular actividades, pero seguramente si alguna no la alcanzan a subir antes del 19 después se puede, porque es que la plataforma está ahí abierta para 24/7 para ustedes. Profe, o sea que después del 19 también podemos seguir subiendo, caso tal nos alcanza a subir. Sí, yo de todas maneras les confirmo mañana o el lunes. Te lo agradecemos mucho. Claro que sí. Sí, profe, muchas gracias. Profesor, disculpe, ¿sabes lo que yo Profe, quería muchas saber? gracias. Yo debo el informe de contabilidad
Si no lo alcanzo a subir hasta el 19, ¿tengo algún inconveniente? Procuren que sea antes del 19, si no, yo les confirmo mañana o el lunes si pueden después del 19. Creo que Bueno, sí. pero muchas gracias. Bueno, bendiciones, cuídense mucho. Profe, yo tengo una preguntita. Sí, Juliet. Profe, lo que pasa es que yo he tenido mucho inconveniente con el internet. De por sí tengo un tema con ellos, en la cual me he visto perjudicada para poder subir trabajos. ¿Yo puedo notificar con el profesor Wilson una prórroga? Sí, sí, puedes hablar con él. Si es el caso, puedes hablar con él. O sea, yo monto el informe con los radicados, con los inconvenientes que tengo con la entidad y así mismo se me puede dar una prórroga. Así es. Bueno, gracias, profe. Listo, mucho gusto. Bueno, Cuídense, profe, Dios lo bendiciones. bendiga y que esté muy bien y feliz Navidad. A ustedes también, bendiciones. Chao, Chao.
Ya se cerró, niño. Deje de chingar. Ya eso se cerró. Deje de chingar. Hola, ¿qué tal? Hace unos días invitamos al tercer canal al periodista y escritor Alfredo Serrano Zavala. Le doy la carta natal a una persona. La carta natal es el mapa que tú. A Hondelport no le gusta cuando haces esto, pero no pueden detenerte. Este nuevo acelerador de presión, por menos de $50, aprovecha la fuerza de limpieza de un sistema de potencia hidráulica y su éxito sin precedentes está dejando atrás a grandes nombres como Lowe's, Home Depot y Amazon. En solo 30 días ha vendido 1.800.000 unidades, ninguna de las cuales se vendió a través de estas grandes tiendas. Se llama boquilla de presión y ha sido presentado varias veces por las principales cadenas, pero pronto podrían llegar restricciones con el que le doy la carta natal a una persona. La carta natal es el mapa que se construye dependiendo de la fecha, la hora y el lugar de nacimiento. Yo le puedo ver como un persona cuál para interrogar un manual de usuario. ¿Por qué vivo lo que vivo? ¿Por qué siento lo que siento? ¿Qué me está pasando dentro de mí? ¿Por qué me repiten ciertas situaciones? En el amor, en el trabajo, en el estudio. Vamos con Juan primero. Mira, Juan, te voy a tratar de explicar algo. Tú te viste una locura, ¿no? Es una locura, ¿no? Sí, es una crisis de cuántos. 98,99% correcta. Pablo Flores, uno de los astrólogos más influyentes de habla hispana, ha revolucionado la astrología moderna, integrando proximidad terapéutica y mirada evolutiva. Estamos viviendo una de esas épocas de cristal. Y por ejemplo, este año es mucha energía del caos. Lo descalificó, sí. ¿Por qué? Porque el signo del orden perdió toda la cosa. ¿Y tú también eres capaz de ver hasta qué año va a haber este caos? Sí. El Bibi va a poner mucho más caos. Pero ahora yo soy un astrólogo. Es evidente que los papas tenían astrólogos. La gente común no podía. Pero los papas sí. Tú ves la carta natal de una persona, ves cuáles son los dones y talentos principales que tiene para generar abundancia. ¿Se estudió la carta natal de Jesucristo? Hay un registro real. Si tú ves personas que son líderes en algo, cualquiera que se haya sacado en algo, lo que vas a ver es que tienen mucha energía. Los signos del zodiaco no tienen que ver con constelaciones, tienen que ver con energía en la realidad. No se puede eliminar esta energía de la intuición. La energía de intuición es como energía de reciclaje. En base a nuestra carta astral, ¿qué tipo de pareja probablemente será más conveniente? Una boda de 40 años. ¿Cuánto cuesta una consulta de astrólogo? Chicos, chicas, luego os contaremos cuál es nuestra carta astral, la acabamos de hacer aquí ahora mismo en directo. Eso es. Pero primero queremos introducir al pedazo de invitado que tenemos, Pablo Flores. Muchísimas gracias por venir a Temucla. ¿Cómo estás? Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por invitarme. Estoy feliz de estar acá para hablar de astrología. Astrología, que es un tema, bueno, ahora hablaremos, pero que yo, por ejemplo, cuando no sabía sobre, ahora que están mencionando más, ya me he ubicado, pensaba que era el tipo horóscopo. Pero para los más escépticos, ¿cómo le explicarías la astrología? ¿Cuáles serían las primeras palabras para introducirles en este mundo? A ver, quizás te cuento primero cuál fue mi aproximación también con la astrología, porque fue igual que la tuya. Yo soy ingeniero civil industrial. Para mí la astrología eran los horóscopos de los diarios, de la revista. Y mi primera aproximación a la astrología fue cuando me leyeron la carta natal, un médico. Y estoy en una conversa, estoy en una hora y media de sesión, y este hombre me empieza a decir una cantidad de cosas mías, de mi historia, de mi infancia, temas personales, temas muy míos, que quedé absolutamente. Esto no es el horóscopo, o sea, esto no tiene nada que ver con el horóscopo. Y ahí es cuando yo me meto a estudiar astrología, y ahí la primera cosa que se me abre la cabeza es que la astrología no es el signo que es. O sea, lo que debo decir es mucho más. Porque cuando tú me pregunto qué signo eres, básicamente lo que tú me dices es qué signo está tu sol. Pero hay un montón de otros astros. Uno tiene un montón de signos, hay un montón de más de variables.
Entonces la pregunta era, ¿qué es la astrología? La astrología es tan grande, tan amplio, es el estudio de cómo funciona el mundo y cómo funcionamos nosotros. De alguna manera, que nadie tiene una respuesta porque es todo un misterio, la posición de los astros en el cielo con respecto al signo, con respecto a la Tierra, tiene una influencia, tiene una influencia. Y esa influencia marca un montón de cosas. Marca un poco de dónde vienes, habla de tu pasado, de tu historia. Por ejemplo, si yo le veo la carta natal a una persona, la carta natal es el mapa que se construye dependiendo de la fecha, la hora y el lugar de nacimiento. Yo le puedo ver la carta a una persona y ver cómo fue la infancia. O sea, cómo fue la relación con mamá, cómo fue la relación con papá, cuál fue la vida en el hogar. O sea, puedo ver. Yo mi especialidad, yo partí trabajando, como yo dejo la ingeniería, yo parto trabajando como me encanta trabajar con niños. Me llegaban bebés y niños complicados. Pero complicados que tenían problemas de concentración, de temperamento. Hace 13 años atrás, nadie llevaba a nuestro hijo al astrólogo de primera. Eran niños que lo habían llevado a todos lados, nada resultaba, ya la desesperación de los padres llegaba conmigo. Entonces, el medio ambiente familiar es padre temprana. Pero también la astrología y la carta natal es un mapa, es un manual de usuario. ¿Por qué vivo lo que vivo? ¿Por qué siento lo que siento? ¿Qué me está pasando dentro de mí? ¿Por qué me ocurren ciertas cosas en mi vida? ¿Por qué se me repiten ciertas situaciones en el amor, en el trabajo, en el estudio? Y la carta natal te permite entender y también te da guía de propósito, de aprendizaje, de camino. Te muestra, mira, si repites ciertos comportamientos te va a ocurrir esto. Pero en cambio, si enfrentas estos miedos, sueltas estas cosas y te conectas con esto, tu vida comienza a transformar. O sea, es algo muy potente, pero que es un misterio realmente cómo funciona. O sea, yo te digo, no tengo idea. Yo sé que funciona, porque empíricamente veo que funciona. Y porque también conozco mucha gente del mundo de la ciencia. De hecho, mi profesor también ingeniero en minas, era gerente de una empresa muy grande, uno de mis profes. Hay mucha gente que viene del mundo de la ciencia que nuestra primera aproximación es esto. Esto no existe. Pero es el horóscopo. Y cuando vemos que astrología no es el horóscopo, tenemos todo lo que puede ser, o sea, nos vemos loquitos, o sea, como que es esto, y te dan ganas de investigar, investigar, investigar. Yo creo que hay tanto escepticismo porque, claro, lo que según lo cuentas, se está definiendo o estás generando información sobre cómo va a ser la vida o cómo ha sido la vida de una persona en función a los planetas. Y yo creo que eso, claro, o hay mucha explicación y hay muchas pruebas delante de esa persona, o es normal que de normal digas, es imposible que tengas con esa información como ese tanto conocimiento tan profundo, ¿no? Pero claro, hablas, como tú dices, de tu profesor, ya soy ingeniero, que dice, suele ser como muy, que tiene que haber pruebas empíricas, tiene que haber matemáticas. Pero yo hablo de astronomía, de esto, yo casi siempre estudio astronomía. No te estudio astronomía porque yo quería estar todo el año en el observatorio y como astrónomo te hace de observación al año. Claro, porque ¿qué relación tiene la astronomía y la astrología? Es que en la antigüedad, la astronomía era la astrología, la astronomía, la física y la matemática están todos unidos. Porque el astrólogo estudiaba el comportamiento de los planetas, estudiaba más como lo sutil, necesitaba astronomía para entender y matemática para poder predecir dónde va a estar el planeta. O sea, necesitamos entender cómo se mueven los astros. Y ahí surge. Y después te diría que hasta Newton fue el último de las grandes mentes que no despreciaba un misterio. Newton era astrólogo. El astrólogo venía a empezar alquimia y la alquimia no era eso de transformar el plomo, era mucho más profundo. ¿Me entiendes? Newton fue el último. Y de ahí se separa, se produce un cisma. Que también tiene un sentido, ¿no? Porque realmente veníamos de, no sé, miles de años de cristianismo. En la astrología y en el mundo esotérico entendemos que existen polaridades. Vivimos en un mundo dual. Nosotros los humanos tendemos siempre a cargar a una polaridad u otra. Pero una de las leyes esotéricas más importantes que existe, las leyes esotéricas como que permiten entender la realidad en la vida, es que esas verdades opuestas siempre están ocurriendo al mismo tiempo. Es decir, hay dos cosas opuestas que son verdad. Por ejemplo, izquierda-derecha, política. Los
izquierda dicen que la derecha es terrible, los de derecha dicen que la izquierda es terrible, y siempre nos polarizamos en una de las dos, pero las dos son verdad, las dos son ciertas. Astrología, libre albedrío o determinismo. Cuando uno comienza a estudiar astrología, empieza a decir, pero todo esto es determinismo. Y te digo, no, hay libre albedrío. Porque, ¿en qué ha cambiado la astrología? De hace 30 años atrás, por ejemplo, yo te leía la carta, y como astrólogo, con las visiones antiguas, cambiando, yo te iba a decir, a los 25 años te vas a casar, te va a pasar esto, te va a pasar esto, otro. La visión moderna es que no tengo ni idea a qué edad te vas a casar. Porque lo que yo veo son etapas, veo aprendizaje, veo experiencia. Sí te puedo decir que a tal edad vas a vivir algo complejo en la muerte. O a tal edad vas a vivir algo expanditísimo en la muerte. O a tal edad vas a tener que transformar como que relaciona. Pero hay un factor que se llama libre albedrío, que es que depende de ti cómo va a vivir esa experiencia. ¿No? Lo que pasa es que la mayoría, la astrología muestra un poco el programa del sistema familiar binario. No sé si conocen este concepto, pero nosotros en realidad no somos tan libres como creemos. Estamos muy condicionados por las experiencias del sistema familiar. Tiene que ver en la crianza, tiene que ver con todos los mandatos familiares. Tendemos a repetir patrones. Y los patrones que tendemos a repetir son patrones de sobrevivencia de nuestros ancestros a sobrevivir al dolor de la experiencia. Hay gente que dice, no, yo no sigo el patrón, yo hago lo opuesto. Está condicionadísimo por el patrón. Porque no eres libre de hacer lo que quieres, sino que tú reaccionas haciendo lo opuesto. Está condicionado por el patrón. Cuando uno ve la carta natal, uno ve los patrones que lo condicionan. Y si la persona realmente no hace un despertar como mío, Matrix, tomar la pastilla de despertar, es muy fácil predecir lo que va a ocurrir. Porque puedo ver claramente que tus miedos te van a condicionar. Ahora, sin miedo, ¿te ves condicionado con miedo? Mira, hay un ejemplo claro. Imagínate que yo veo como astrólogo que a una persona se le viene un tránsito es que los movimientos que van activando cosas en el presente. Y veo que a alguien se le viene un tránsito de Urano en la casa 10. ¿Qué significa eso en el tránsito de Urano en la casa 10? Eso es la astrología chino, por eso hay que aprender astrología para hablar el lenguaje chino astrológico. El chino astrológico. El chino astrológico. De cuando la gente comienza a estudiar astrología, yo digo, bueno, van a aprender chino astrológico. Y paciencia porque toma tiempo. En este caso, por ejemplo, descifrando esa frase, un tránsito es un momento de cambio. El tránsito es Urano, una siempre moviéndose. El planeta Urano, en la carta natal de una persona, va a entrar a la casa 10, que va a área de la vida. Casa 10 es una área de la vida, vale. Que tiene que ver con el trabajo, con la vocación, pero ¿qué quiero hacer en el mundo? ¿Cuántas casas hay? 12, vale. Cada área te representa algo distinto. ¿Qué significa Urano en la casa 10? Que se viene un cambio. En este libro escrito de puño y letra de Carlos Leder, llamado Vida y muerte del cartel de Medellín, tiene muchas observaciones y es muy fácil de leer, encontré una frase que me llamó muchísimo la atención. Cuando Pablo estaba furioso, la tierra temblaba. Y es que mucho se ha hablado de Pablo Escobar Gaviria, capo de capos. Pero muy pocos pueden decir que estuvieron ahí como protagonistas. Y entre esos muy pocos está Carlos Leder Díaz, con quien tenemos el placer de estar el día de hoy. Carlos, gracias por atendernos aquí en el Quindío hermoso tuyo. Qué bueno conocerte. Quería conocerte hace mucho, mucho tiempo. Es más, contacté a tu hija, Mónica, hace mucho tiempo. Lo hemos logrado. Gracias, Rafael. Estoy muy motivado y muy agradecido por permitirme esta entrevista contigo. Por un poder de comunicación tan legítimo, tan veraz, veracidad. Gracias, Carlos. Y entonces, cuando Pablo estaba furioso, la tierra temblaba. Recuerdo, estamos hablando de historia, no al nivel
potencial. Mi libro, como tú lo describes, es un libro en que yo he entregado mi testimonio personal, mis vivencias, mi autobiografía, mi testamento. En ninguna forma yo glamorizo con el gesto, el contrabando, el tráfico. No. Establezco claramente inmensos errores los explico y la naturaleza de los es pedir perdón por sus errores, la naturaleza cristiana. Yo he hecho eso. Y uno de los personajes que cambió mi vida fue Pablo Escobar. Lo conocí y como mundo oscuro y secreto del tráfico, uno negocia con muchísima diversidad de personajes de todos los calibres y morales, pero Pablo era alguien muy singular, muy difícil de leer, muy difícil de analizar. Yo he tenido, considero la literatura una alta intuición para que encuentre un personaje nuevo y prontamente decido si este hombre es mi amigo o es posible. Entonces, en Pablo es sumamente difícil de discernir porque mi opinión es que tenía múltiples personalidades. Él me aproximó porque yo transportaba exitosamente a los Estados Unidos. Él no me contactó para cometer crímenes del cometieron, porque él era el jefe de una banda de ampones, maleus, criminales, que en el nivel de crimen se deleitaban cometiendo crímenes de toda índole. No me voy a excusar de los crímenes que yo cometí levantando la ley, pero yo no estoy a favor de la violencia. Pablo creció en un ambiente desde muy joven de violencia, robos, atracos, etc. Eso fue como creció. Y en muchas formas, a los colombianos, Colombia ha jugado un papel irreversible en nuestra formación, incluyendo pues las élites que nos gobernaron. Pablo, en la frase que tú citas de que cuando Pablo se enojaba, la tierra temblaba, él era un comandante natural, que creció dando más que el vecino, toreando más que el vecino, robando más que el vecino. Y él era un líder de esa mafia, y tenía su organización o su banda. Y él era el capitán de ese barco. Y para manejar esa mano de violentos, pues les tenía que ser, supongo, y vi el más violento. Cuando él en veces comunicaba su enojo a varias personas que lo hacía vociferante, palabras muy groseras, y con un lenguaje corporal muy severo, tanto que uno veía a la persona sudar, temblar, le temblaban las piernas al acusado, y Pablo lo reprendía, lo amenazaba. Entonces, ese era el mundo
de la organización de Pablo Escobar. Y el comportamiento personal. Uno de los factores muy importantes de mi libro, que tú citas, es porque verdaderamente yo en mi persona pagué al Ministerio de Justicia norteamericano la sentencia que ellos me impusieron, que fue cadena perpetua originalmente, ¿cierto? Originalmente, una de cadena perpetua y otra de 135 años. Y me dijeron los abogados que el gobierno norteamericano fraguó esas dos sentencias por si ganaba una de ellas en la Corte de Apelaciones. La otra quedaría. O sea, Carlos nunca jamás iba a ser libre ni retornaría a Colombia. El cartel de Medellín fue bautizado y ese título y esa reseña se la dio entre altos funcionarios de la DEA, de Drug Enforcement Administration de Estados Unidos, y la Fiscalía de Washington. Y nosotros nos preguntamos por qué entonces todas estas narconovelas y pronunciamientos y alegatos y mucha ficción, mucha especulación del cartel de Medellín. Jamás Pablo ni yo ni Gano ni 800 o 1000 más narcos que tienen que y nos juntamos a decir vamos a votar esto y damos el jefe de la organización. Eso nunca existió. Nunca existió una organización homogénea donde hubiese un jefe tipo mafia italiana y nosotros hay jerarquías, los rangos. Yo eventualmente hice un acuerdo con la Fiscalía de Washington y aprendí muchos de estos factores, dentro de ellos cómo ellos crearon el título del cartel de Medellín para aplicar una forma legal de ley que es conspiración, y por lo que no lo ven. Pero cuando ellos pusieron el cartel de Medellín, encajó con la idea de Estados Unidos de hacernos cargos de conspiración a todos. Y comenzó de esta manera, allá en Colombia, miles de pequeños narcos que tenían su conexión o su conocido en Estados Unidos, desde Estados Unidos le decía, mira, mándame 1 o 2 kilos de coca. Y el señor decía, sí, aquí vale X plata y allá vale 50 veces más, pero no hay con quién enviarlos. Entonces surgimos los narcos internacionales, los transportistas, los contrabandistas, los exportadores de coca. Entonces en Medellín, de 22 a 26 oficinas que recibíamos de estos miles de narcos pequeños. Y yo cobraba, digamos, $6,000 el kilo por entregarlo en Miami. Pablo cobraba 5,500, Jorge Ochoa cobraba, digamos, 4,500. Y había muchos de estos narcos que tenían el transporte a Estados Unidos era por México, que enviaban en sus aviones o en botes a México, y ya de México la metían los mexicanos por carretera para los Estados Unidos. Eso es como lo que contempló la DEA en Colombia, que éramos oficinas donde se exportaba y se comercializaba, así como habían quizá mucho más oficinas donde se lavaba el dinero, que nosotros entregamos el dinero en Estados Unidos en una ciudad y
y estos lo recibían en Medellín y te lo entregaban. Todo totalmente legal, pero en esa época las leyes, estamos hablando hace 40 años, no aplicaban para muchos de sus crímenes. Entonces, es claro y diáfano que nunca hubo una organización bajo el mando de Pablo Escobar. Es más, cuando yo conocí a Pablo hacía muchos años, yo tenía mi propia organización de traficantes de cocaína, Jorge Ochoa también, y 20 o 30 más también tiene su organización. Quizá algunos de nosotros éramos más notorios porque éramos mejores contrabandistas. No se nos perdía la... nos pegaba, porque ocurría a veces que estas oficinas en Medellín tenían que cerrar, porque se les caían 2, 3, 4 cargamentos, ya los narcos no les llevaban porque decían, este señor no sabe. Lo que me está diciendo es que al Washington bautizarlo como cartel de Medellín podría acusar. Y tal como lo especificó en el libro, opté por buscar una base de operaciones, un trampolín cerca de Estados Unidos. Entonces logré con George Young, un narco norteamericano, contratar un piloto norteamericano, coincidencialmente que era abogado, y él comenzó a transportar en su avión propio de Córdoba, Colombia, a la Florida. Y él tenía en una isla de las Bahamas llamada Stanley's Key, tenía una cabaña. Y allí en Stanley's Key le echábamos la gasolina, ahí no había policía ni autoridad. Y
ahí aprendí de las Bahamas. Los pilotos y capitanes de barco o piratas de mancha, todos eran norteamericanos, los que venían a las Bahamas a recoger el trago y la llevaban a su país. Esa fue mi idea, en que era sumamente segura, secreta. Y en esa época, y lo recalco porque hoy día pues eso es imposible de realizar, pero en esa época no existía el GPS, pero siempre con norteamericanos. Entonces, la bonanza de la coca benefició tanto a los narcos norteamericanos como a los narcos colombianos. Y ahí compraste la isla Norman y la volviste ese gran jugo. Incrementó la demanda por transporte en Medellín. Vean, con Carlos lo mandamos, yo nunca perdí un cargamento. Tanto cuando yo fui a juicio en Estados Unidos, no presentaron ninguna cosa, que nunca me habían cogido. Tuve el beneficio histórico de que en las Bahamas el gobierno de Londres, el gobierno de Inglaterra, decidió entregarle las Islas Bahamas a los nativos. Entonces yo vi allí que el nuevo gobierno de las Bahamas no era un gobierno inglés organizado, británico, con su naval, su navy y su fuerza aérea, y su ejército y policía. No, era un gobierno nuevo de nativos. Y los aproximé y les propuse negocios y los consentí y poco a poco los soborné. $150,000 mensuales al primer ministro. Yo pacté con el primer ministro directamente por $150,000 mensuales por la protección de mi persona, mi familia y mi territorio. Ahí fue cuando procedí prontamente a comprar la isla. ¿Cuánto costó? Yo tenía varias casas propias en la isla, pero el hotel era el dueño de la pista de aterrizaje, la marina y el hotel. Eso era el 70% de la isla. La isla tenía 120 cuadras. Y un primor de un sitio. Una parte del hotel costó 1.400.000, otra parte costó 800.000. Algo en términos de dinero irrisorio. Y te digo irrisorio porque eventualmente con los años, ¿sí?, el gobierno de las Bahamas, como pasa con los bienes o las propiedades de los narcos, la confiscó y la vendió por $41 millones. El mayor tesoro de esa isla era que era registrada como isla privada. O sea, el dueño de la isla dispone, ahí no había policía, ni aduana, ni inspección, ni nadie, ningún extranjero, o pues decir, ningún ibameño puede, que vengo aquí, esta es mi isla privada, y tengo que pedir permiso. Eso fue lo que me permitió desarrollar la isla en un centro, en un hub de transporte suramericana hacia los Estados Unidos. Cuando estaba en su auge, ¿cuántos aviones manejaba usted y cuántas lanchas cables? Yo recuerdo que una de las primeras acciones industriosas que yo tomé y de seguridad cuando compré la isla fue construir 2 grandes hangares para aviones enseguida de la pista de aterrizaje. En el libro están las fotos de los hangares. Los compramos en Estados Unidos, vinieron los ingenieros, los instalaron. Entonces ya en esos 2 grandes hangares para aviones podía guardar 6 aviones. El muelle también lo extendí para barcos de más profundidad. El muelle de la laguna también lo extendí.
y eventualmente cerré el hotel para construir un hotel nuevo, totalmente nuevo. Pero tácticamente al cerrar el hotel, pues ya ningún turista podía venir a entrometerse o infiltrar la isla. Y claro, yo tenía un contendor a toda hora, que era la agencia DEA, la agencia antinarcóticos más poderosa del mundo moderno. Mandaban infiltrados, mandaban espías, mandaban botes, aviones, ya con los hangares, pues los aviones de la DEA volaban por encima, pero no tenían rayos X pues, para ver qué había en el hangar. Por la noche, la pista de aterrizaje, que la ensanché, le parqueábamos 3 camiones grandes para que no hubiese un aterrizaje, una invasión nocturna. ¿Qué edad tenías en esa época? Tenía 24 años. 24 años y ya con todo eso. Sí, yo hice todo lo posible por realizar una operación muy bien financiada, muy bien organizada. Una de las garantías era hacer yo mis tareas diaria y meticulosamente, sobriamente, y logré realizar. Y por eso me dieron una sentencia del tamaño de la que mencioné en Estados Unidos. Que te saliste de esa cadena perpetua y estás aquí con nosotros porque testificaste en contra del general Noriega, general panameño, y hiciste un trato con el gobierno de Estados Unidos. El hecho coincidencial y de gran beneficio para mí, mi asistencia, fue de que Washington, el mismo gobierno que me había dado cadena perpetua, habló con mi abogado y me propuso darme mi libertad. Libertad. Si yo los asistía, me rehabilitaba genuinamente, confesaba mis pecados ante el gobierno y ante el público, ante el jurado, donde el general Noriega debe estar allí sentado, yo testificando, y que yo expresara vivaz y total, verídicamente, factualmente, corroboradamente, la participación del general Noriega y sus comandantes en el tráfico de coca. De nosotros, los que estábamos reseñados como el cartel de Medellín. Ese fue el negocio que hice con Washington. Yo cumplí mi palabra